Entonces, ya que estamos viendo la pantalla, del lado izquierdo pueden ver que dice impulsores y del lado derecho dice virtudes. A las caricias condicionales positivas, que son las que tanto voy a criticar el día de hoy, le vamos a llamar impulsores al fracaso. Muchos de ustedes son perfeccionistas. Bueno, esa no es una virtud, es un enorme vicio, una enorme desventaja competitiva en cualquier ámbito de la vida. ¿Por qué? Porque los impulsores, como el sé perfecto, ejercido hacia otros o hacia ti mismo, es una exigencia absoluta, autócrata y unilateral. Y la virtud es una propuesta como opción voluntaria. El impulsor, ojo, por favor aquí, observen todos. El impulsor condiciona el afecto de quien exige los impulsores, ya que cierran la llave del oxígeno de las caricias cuando el otro no cumple mis condiciones. Si el otro se equivoca, si el otro se cae, si al otro se le olvida, si el otro comete un grave error o un leve error, inmediatamente en las caricias condicionales le cerramos la llave de las caricias y esperamos que se porte bien, y cuando se porta bien, él espera alcanzar a la liebre y que le demos CTR o un premio, un gran afecto, un gran reconocimiento. Y lo único que va a hacer la liebre es elevar el nivel de exigencia. En un rato más pondré algunos ejemplos reales de la vida real. Los impulsores elevan indefinidamente los niveles de exigencia. A una liebre, a una señora perfeccionista, a un marido perfeccionista, a un jefe perfeccionista, nunca le vas a dar gusto, jamás. Siempre estará subiéndote la barra para que brinques más alto, más rápido, más fuerte. Los impulsores, ojo, producen ansiedad, angustia y neurosis. No quiero referirme en especial a ninguno de ustedes, pero alguna de ustedes, señoras, sobre todo, algunos de ustedes, sobre todo, también señores, se pueden poner este traje a la medida. Quieren dejar sus niveles de ansiedad, que a veces quieren dejar los niveles de ansiedad, que a veces llegan a ser insoportables. Muy bien. Olvídense de ser perfeccionistas. Olvídense de ser apurones. Olvídense de tratar de hacer muchas cosas a la vez. Olvídense de ser complacientes. Tienen que darse cuenta que su ansiedad, su angustia y sus neurosis son precisamente provocadas por la condicionalidad del afecto. Si te portas bien, te doy. Si me complaces, te doy. Si me obedeces, te aplaudo y te doy. Si haces lo que yo espero, te quiero más. Como esa maldita canción que dice, te amo porque sé que me adoras, que lloraste por mí en los días de ausencia, tristeza y soledad. Te amo porque sé que me adoras. Qué trampa existencial tan terrible. Los impulsores son causa frecuentes de cardiopatías, como las que les platicaba de la Torre Pemex, de ese ejecutivo brillante, siempre lleno de impulsores al fracaso, que él no conocía, por supuesto. Bueno, puedo decir que salvé muchas vidas porque cientos de ellos los conocieron antes de caerse muertos o enfermos. Algo que está sucediendo ahora con los enfermos del coronavirus, no con todos, pero sí con muchos, es que las personas más aprensivas, las personas más perfeccionistas, las personas con más miedo, son las que son más fácilmente vulnerables al bicho que yo llamo de la peste chino comunista, u oficialmente llamada COVID-19. Los impulsores hipertrofian algún aspecto de la realidad o sobrevaloran imprudentemente alguna cualidad, mientras que las virtudes mantienen el afecto al prójimo. Ojo, a ver, cuando tu hijo se equivoque, es cuando más procede que lo ames, de manera explícita. Es cuando menos debes enojarte con él, porque si te enojas con él, recuerda la sesión pasada, estás reforzando su conducta negativa,
y eliminando su conducta positiva. Y en su momento hablaremos de cómo manejamos la desobediencia, la rebeldía y los errores, que es la fijación de límites, que será un tema fundamental en este proceso. Pero no te enojes, por un lado, y no condiciones tu afecto a que el otro haga lo que tú esperas que él haga. Por lo tanto, en las virtudes se aceptan de antemano las limitaciones propias y ajenas, porque producen plenitud, realización y alegría interior. Los facilitadores o virtudes ayudan a un plan de vida y carrera equilibrado, prolongan la vida productiva y creativa, además incrementan la salud integral y consideran la realidad como un todo armónico, mientras que en los impulsores, las personas, como lo decimos aquí, sobrevaloran algún aspecto de la realidad, pero no contemplan la totalidad como ella es. La realidad en su totalidad, que también se llama visión realista o visión holista, de holum, que en latín significa totalidad o todo. Y las virtudes se valoran, las diversas cualidades humanas, en forma prudente y equilibrada. Bien, vamos a ver que existen 5 impulsores. 5 impulsores al fracaso, y yo les ruego que vayan pensando, como siempre se los digo, ¿acaso soy yo maestro? Y por favor, no le den codazos a su marido, ni a su señora esposa, ni piensen en sus papás o en sus hijos, sino únicamente se vale ver la viga que cada uno de nosotros trae en su propio ojo. Y olvídense de andar mirando la paja en el ojo ajeno. Bien, el primer impulsor se llama el impulsor apúrate. ¿En qué consiste el impulsor apúrate? Bueno, pues se vende como diligencia, rapidez, agilidad, presteza, disponibilidad, y en general se sobrevalora la velocidad. Un ejemplo de muchas personas que yo conozco, ¿sí?, que traen metido en el ADN de su cuerpo el impulsor apúrate. Ejemplos reales: llegan y se sientan y apenas se acaban de sentar, ya se quieren levantar. Se sientan en el borde de la silla, empiezan una actividad, la abandonan y empiezan otra. Cuando manejan, quieren llegar a donde vayan con la máxima velocidad posible. Tengo algunos conocidos que cuando manejan en carretera, digamos, distancias largas, tienen que hacer menos tiempo que la última vez. Si hizo 2 horas a Querétaro, ahora tengo que hacer 1 hora 59. Y no importa que los niños no puedan hacer pipí o que no se puedan bajar en San Juan del Río a comprar un canasto, o viniendo de Guadalajara en Irapuato a comprar unas fresas, o yendo de San Diego a Los Ángeles, no se pueden detener en algún lugar agradable a comerse una hamburguesa o un refresco. ¿Por qué? Porque hay que llegar en un tiempo menor que el de la otra vez. Siempre andan viviendo deprisa. ¿Tú eres una persona que vive deprisa? Bueno, pues no te extrañes que tengas altas dosis de ansiedad, altas dosis de insomnio, altas dosis de preocupación, y que difícilmente vas a terminar lo que empiezas. Aquí aplica aquello de lo rápido disimula lo mal hecho. La siguiente característica es que el sujeto que vive el apúrate, que tiene introyectado el impulsor apúrate, se la pasa exigiendo mayor velocidad a la que es factible, retirando el afecto a los lentos, enojándose con ellos, insultándolos, como la clásica señora que a las 6 o 7 de la mañana empieza a gritar: ¡apúrense! ¡Ya levántense, bola de flojos! No se le ocurre ir a la cama, saludarlos con un beso matinal, hacer una oración con calma, abrazarlos. No, como trae el apúrate en el ADN, empieza a gritar: ¡los voy a dejar! ¡Ya nos vamos! A la escuela, al mercado, a la universidad, al kinder o a donde sea. Y cuando alguien es lento, imagínense cómo lo trata. Generalmente lo insulta, lo agrede, lo ofende, lo etiqueta: ¡ay, es que eres la tortuga! Eres el lento, naciste en Lentotitlán. Se enoja, se molesta,
Y entonces, en vez de lograr el resultado de que el otro se quiera apurar o dar velocidad, ¿sí?, pues contesta como la tortuga aquella de la historia de Esopo: si siguen hablando de mí mal, no voy. Después de una hora en que los galgos ya habían ido y regresado a la meta. Entonces, elevando los niveles de velocidad exigida cada vez que se alcanza un récord, pasando por encima de condiciones desfavorables de salud o de circunstancias atenuantes, criticando con furia mal disimulada a los menos rápidos, humillándolos o comparándolos. ¿Acaso, querido escucha, caes tú en este impulsor? Piénsalo. Y ve pensando en la conducta contraria. La conducta contraria se llama facilitador y se resume en una sola frase: tómate tu tiempo. O la frase famosísima napoleónica: vísteme despacio que llevo prisa. No hay como una nueva cultura que surgió en Suecia que se llama el slow down, ¿sí?, como algo así como el caer despacito o el hacer las cosas con prosopopeya, con elegancia, con lentitud, con reflexión. No te precipites, tómate tu tiempo para hacer las cosas y no dejes que nadie te presione. ¿Cuántos de ustedes tendrían hoy que aplicar esto? Tómate tu tiempo y vísteme despacio que voy deprisa. Y por favor, nunca vuelvas a decirle a nadie: apúrate o qué lento eres. Esto si quieres elevar tu calidad de vida. Y si quieres seguirte exponiendo a un síncope cardíaco, a un infarto cerebral o a un infarto al miocardio, pues síguete apurando y corriendo por la vida como galgo detrás de una liebre, aunque espero que ya hayas entendido, nunca la vas a alcanzar, jamás. Así que despacito, saquen la chancla del acelerador y metan el freno, o dejen el auto en punto muerto, el auto de la vida en punto muerto. Bien, este fue el primer impulsor y espero que durante la semana las acciones que todos tomen los ayuden a dejar de ir corriendo por la vida, porque como también dice el dicho latinoamericano, no por mucho madrugar amanece más temprano. El siguiente impulsor se va a llamar el impulsor compláceme. El impulsor compláceme, al igual que el anterior, se puede ejercer de tres modos: lo ejerzo contra ti, lo ejerzo contra mí, o lo ejerzo contra ti y contra mí simultáneamente. También el compláceme. En el impulsor compláceme puedo ser muy complaciente contigo, porque si no te complazco, temo que me quites tu afecto, temo que te enojes conmigo, temo que ya no quieras hacer el amor, temo que ya no me quieras cocinar, temo que ya no me quieras ayudar. Pero también puede ser al revés, que si tú no eres complaciente conmigo, entonces yo te dejo de ayudar, te dejo de complacer, te dejo de proteger, te dejo de dar el gasto o el bill, como se dice, te dejo de pagar los biles. ¿Por qué? Porque no me complaciste lo que yo esperaba que me complacieras. Es clásica la escena en donde el marido está ansioso por tener relaciones sexuales y adelanta la manita submarina y la señora se hace a un ladito porque no quiere que la toquen, y entonces él piensa: ay, ahorita que te acerques ya verás. Y cuando ella se acerca a lo que sea, entonces el que se retira es él. ¿Por qué? Porque ella no estuvo dispuesta a complacerlo cuando él quería. Y así podemos pasar la vida entera buscando que nos complazcan o buscando complacer a otros. De cualquier manera, esto es un impulsor al fracaso, porque como lo decía hace rato, no es lo mismo el impulsor que la virtud. El compláceme se parece muchísimo a ese tremendo vicio que se llama servilismo, que significa ser vil, y viene de la palabra vileza, no viene de la palabra servicio
porque de la palabra servicio viene la palabra servicialidad. Y la palabra servil viene de vileza. Entonces la persona servil, como la que se rinde ante el poderoso por miedo al poderoso o por lo que el poderoso le da, cosa que acontece en todos los países de la tierra a lo largo de toda la historia, no es una persona servicial, es una persona servilista, servil, y por lo tanto incurre en una verdadera vileza. Bien, entonces el compláceme, que no es virtud, se disfraza con el ropaje de la servicialidad, sin serlo, de la humildad, de la obediencia, pero en realidad quien introyecta ese mandato está muy lejos de poseer semejantes virtudes, porque en el fondo no es servicial sino servil, ni humilde pero sí sumiso, y mucho menos obediente. Tiene miedo y sufre miedo hasta de expresar el miedo que tiene a perder el afecto. Bien, este fue el segundo impulsor, y contrario al impulsor compláceme, el dicho contrario al impulsor sería: no te complazco, te atiendo, te sirvo, pero no a costa de mi dignidad. Porque el buen servicio a los demás comienza por el ordenado amor por sí mismo. Conservar la dignidad humana propia y de aquella persona a la que le sirves es lo opuesto, es el facilitador opuesto a ser servilista, servil, complaciente. Ya nada más falta que te pongas de alfombra roja y caravana para que el otro te pise cada vez que quiera. Entonces, nunca complazcas. Busca ser servicial, pero no complaciente. Me gustaría terminar aquí el compláceme con una canción que se ha internacionalizado mucho, aunque es de origen mexicano, parece, no estoy seguro, que dice: haz conmigo lo que quieras, reina, esclava o mujer, pero déjame volver contigo, y haz conmigo lo que quieras. Es el colmo de la vileza de una mujer que le pide al hombre que haga con ella lo que quiera, reina, esclava o mujer, con tal de que él siga a su lado. ¿Cuántas veces, sobre todo las mujeres, ejercen en contra de ellas este impulsor por el miedo de no poderse abrir paso en la vida solitas, y prefieren vivir una especie de esclavitud emocional y aún física y sexual de por vida con tal de tener un marido, entre comillas, complaciente, o estar ellas complaciendo a un marido tiránico y al que nunca se le va a dar gusto en nada. Este es el impulsor compláceme, y por eso, como se manejan las caricias condicionales, si tú eres complaciente, te van a dar, y si no eres complaciente, te van a quitar. Si el otro es complaciente, le vas a dar, y si el otro no es complaciente, no le vas a dar. ¿Pero qué crees? Los niveles de complacencia, los niveles de servilismo, nunca le van a satisfacer a nadie. Tengo una triste historia que contarles, que es una historia en la que resumo muchos casos de ser complaciente y buscar ser complacido. Es el caso de una señora cuyo marido se le acerca, muy cariñoso él, y ella le contesta: no, ni me toques ni me hables. ¿Sí? Y él le dice: pero ¿por qué, vieja? ¿Qué te pasa? No, pues ve qué feas están mis alfombras. Y él dice: bueno, es que no entiendo qué tengan que ver las alfombras de la casa con que tú no quieras que te toque. Sí, claro, ¿verdad? Pero no fuera tu mamá, a ella sí ya le hubieras comprado. Y más ahora el 10 de mayo, ¿no? Entonces el galgo empieza la carrera, a la cual la invita la liebre. Ay, amor, es que sí está bien, vamos a la venta nocturna de Liverpool o de Saks en Nueva York o de JCPenney o donde sea, y te compro tus alfombras. Entonces ella esboza tamaña sonrisota, se le acerca y le da tamaño beso al marido, porque ya fue complacida y él ya se puso de complaciente. ¿Y qué sucede 8 días después de que las alfombras ya están instaladas? El marido se le vuelve a acercar, ella se vuelve a poner de mal humor y le dice: ¿qué no has visto?
tonto, marido, ¿no has visto que las alfombras bonitas nuevas ya no hacen juego con mis muebles viejos y raídos? Y el galgo sigue corriendo detrás de la liebre. Y como la venta nocturna de la tienda todavía no termina, o es el Black Friday en Estados Unidos, ahí va el pobre cuate y le compra no solamente muebles, sino también tapices y a lo mejor hasta cortinas. Y después, cuando ya la señora tiene alfombras, muebles, cortinas, tapices, vuelve a hacer el mohín de disgusto. ¿Por qué? Porque ahora pues no tiene el coche del año o de la marca o del color que ella quiere. ¿Cuánto tiempo va a durar ella exigiendo ser complacida y él buscando ser complaciente? Estoy seguro de que algunas de las parejas que me están escuchando así han vivido 30 o 40 años. De milagro, porque lo más normal es que se divorcien a los 20 y tantos, o a uno de los dos, al que sufre más, le dé diabetes, depresión, cáncer, y ahora pues coronavirus, ¿no? Porque el sistema inmunológico está débil. Entonces, olvídense de ser complacientes. Olvídense, si la alfombra procede comprarse, técnicamente visto, cómprese. Si procede cambiar el auto o los muebles, hágase, pero no por obtener cariño, no por obtener aprobación, no por obtener caricias, tiempo y reconocimiento, porque eso te envilece, tanto si eres la liebre como si eres el galgo. Espero que esto haya quedado muy claro y dejen de buscar ser complacidos y dejen de buscar andar complaciendo, porque qué terrible es vivir de esta manera. El siguiente impulsor se va a llamar sé fuerte. Sé fuerte es el impulsor introducido hábilmente en la cultura de todos los planetas, de todas las naciones de la Tierra, del planeta Tierra, con el pretexto de sembrar la virtud de la fortaleza. Hay países que se distinguen por esto. Los 3 países campeones en el impulsor sé fuerte son Japón, Alemania e Inglaterra. Primero se mueren con las botas puestas que decir estoy triste o estoy enojado, o estoy preocupado o me siento mal. No, tienen que ser fuertes. ¿Sí? Nada más que no es una virtud que se vende disfrazada de virtud de fortaleza. No. ¿Por qué no es una verdadera virtud? Sino que es una aparente virtud. Fíjense, en las culturas latinas, salvadoreñas, guatemalteca, mexicana, brasileña, argentina, los chicanos de Chicago, en los chicanos de Los Ángeles, en todas partes, ¿qué se le dice a los niños? No chille, no sea vieja, no se raje, no sea rajón, no sea marica, pórtese como los hombres, sea macho, aguántese. Terrible, terrible. Quiero que aprendan algo para siempre. Fíjense por favor, lo voy a decir despacito. Quienes no lloran vierten hacia adentro todas las toxinas que deberían arrojar junto con sus lágrimas. Numerosos experimentos han demostrado que si las lágrimas son producidas por cortar de cerca una cebolla, carecen de toxinas. Simplemente son agua con sal. Pero si tú lloras por tristeza, por miedo, por rabia, por cólera o por alegría, y alguien frena la expresión de tus lágrimas, está cometiendo un verdadero crimen. Está cometiendo un delito grave contra tu salud, sobre todo si lo hace de manera habitual. Esto tienden a hacerlo mucho, aquí al revés de las mujeres, tienden a hacerlo mucho los hombres, con ellos mismos, entre sí y sobre todo con sus hijos. Con esas malditas frases de no te rajes, no chilles, no seas vieja, no seas marica, aguántese, sea macho. Y más vale que diga aquí murió que aquí corrió. Esto no es virtud, es neurosis, es enfermedad cardiovascular. Por eso se morían los ejecutivos de Pemex. Y claro, se siguen muriendo, y ahora más que nunca. He sabido de muchos, aunque yo ya no estoy ahí. Entonces, por eso cuando las lágrimas son el resultado de emociones básicas,
positivas o negativas, están cargadas de sustancias tóxicas, secuelas de adrenalina, que deben ser expulsadas hacia el exterior por la vía normal, los ojos, al llorar. Así que si alguno de ustedes tiene la enorme facilidad de llorar, le puedo garantizar que va a llegar vivito y coleando a los 90 o más años. Porque la mejor manera de morirse pronto es aguantarse las emociones negativas. Aguantarse las ganas de llorar, de decir estoy triste, de manifestar la cólera sin agredir al otro, pero manifestándola, de manifestar el miedo, la alegría, la ternura. Todas las emociones necesitan ser manifestadas, como lo vimos en la primera sesión de este ciclo, hace ya un par de meses o un poco menos. Pero sobre todo aquí conviene valorar la enorme ventaja que tiene echar con las lágrimas todas las toxinas que el organismo acumula a partir de las emociones negativas. En el impulsor Sé Fuerte de nuestras culturas, el llorar está prácticamente prohibido, porque llorar es cosa de viejas, es cosa de mujeres. ¡Qué error tan grave! Yo, si puedo decir que a mis 77 años tengo una salud cardiovascular a prueba de bombas, es porque durante toda mi vida, nunca cuando tengo ganas de llorar, me he aguantado. Si quiero llorar, lloro. Y si alguien me ve llorar, sorry, es su problema, no el mío. Esto es salud mental, salud emocional. Tenemos que cuando las lágrimas, termino el impulsor Sé Fuerte con este pensamiento, cuando las lágrimas son lloradas hacia adentro, porque te aguantas, porque cuando alguien te pregunta ¿qué tienes? Le dices, nada. ¿Hoy estás mal? No. Oye, te veo muy deprimido. Ay, no, estoy contento, ¿cómo crees? Si estás en esa tesitura, si estás en esa posición, ojo, las toxinas te atacarán sin misericordia los órganos y las funciones más débiles de tu organismo, causando verdaderas catástrofes en la salud y a veces incluso matando al fuerte. He hecho un seguimiento muy puntual de cientos de correos y videos y artículos que se han publicado a raíz de la peste comunista china, y les puedo decir que la mayor parte de las víctimas están entre este grupo de personas. Entre los perfeccionistas, los apurones y los fuertes, los que aguantan sus emociones y con todo y el miedo que tienen, son incapaces de expresarlo a través del mecanismo más maravilloso del que nos dotaron Dios y la naturaleza: el llanto, el llorar. Como lo hizo San Pedro cuando se dio cuenta de la triple traición a Cristo en la noche en la que él fue aprehendido. Bien, ese fue el tercer impulsor. ¿Cuál sería el facilitador? O sea, en una sola palabra, llora. Llora, en una sola palabra. Exprésate, saca tu emoción. Y lo más probable es que la manera más saludable de sacar las emociones es llorando. Bien, el siguiente impulsor es el trata más. Juan, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Del impulsor Sé Fuerte es muestra tu sentir. Muestra tu sentir. Muestra tu sentir. Y te faltó decir del anterior, del compláceme, es sé libre. Eres libre de comprarme las cortinas, eres libre de cambiarme el carro, si puedes. No pasa nada. Si no me lo compras, no te dejo de querer. Y si me lo compras, no por eso te voy a querer más. Así es. Excelente aportación. Y muestra tu sentir, son los facilitadores de esos dos. Muestra tu sentir. Muy bien. Bueno, tenemos el cuarto impulsor, que es el trata más. El trata más se contrabandea junto con esfuerzo sostenido, con ambición de triunfo y otros valores o virtudes parecidos. Nada más falso. La trampa aquí es que haga el galgo lo que haga, nada es suficiente. Ninguna cantidad de nada alcanza para llenar las expectativas de cantidad absoluta
que exigen los padres o maridos o abuelos o tíos o hermanos o jefes o esposas, todas bajo el rubro de manipuladores. Ninguna cantidad es suficiente. Así como en el apúrate, ninguna velocidad será suficiente. Así como en el compláceme, ningún servilismo será suficiente. Bien, entonces, todos nosotros estamos expuestos a padecer el trata más a los demás, pero también a sufrirlo violentamente, porque lo hemos introyectado como si fuera una virtud y lo hemos traído circulando en nuestras venas hasta suicidarnos o hasta asesinar a nuestros seres queridos. En muchas ciudades del mundo se ha incrementado el suicidio hasta en un 400%, o sea, se ha multiplicado por 4. En Japón, en Alemania, en México, en Estados Unidos, y sobre todo se ha incrementado el suicidio entre personas jóvenes y adolescentes. En la ciudad de Los Ángeles hay un sacerdote amigo mío, bueno, no uno, son 5 señores curas que son muy amigos de mi persona y que incluso con mucha frecuencia me han invitado cuando se podía viajar, espero que se reabra pronto la frontera, a dar cursos por allá. Y fue aterrador cómo solamente entre los meses de enero y febrero y mitades de marzo, que fue cuando ya no pude regresar, cada uno de ellos me reportó, cada uno de ellos, solo en el estado de California, me reportó 50 suicidios. 5 sacerdotes son 250 suicidios, tan solo en los condados aledaños a Los Ángeles. Es aterrador. Y estos chavitos, hombres y mujeres, más hombres que mujeres, tenían menos de 15 años. Y a mí me tocó averiguar en varios de estos suicidios cuál había sido la causa del suicidio. Y bueno, había algunas cartas que habían dejado estos chamacos donde decían, es que a mis papás, por más que yo haga, no les doy gusto con nada. Nunca lo que hago es suficiente. Siempre me piden algo más. Acabo de tener un día aterradoramente esforzado. Me levanté a las 6 de la mañana, fui a la escuela, atendí mis clases, hice mis tareas. En la tarde hice trabajos de la escuela, lavé los platos, tendí mi cama, arreglé mi ropa, bla, 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 bla. Y aunque sean las 10, 11 o 12 de la noche, papá o mamá o ambos me siguen exigiendo cosas, aunque esté muerto de cansancio. Pero lo peor no es que me exijan cosas. Lo peor, dice el galgo, es que si no las hago, me dicen ya no te quiero, o no eres mi hijo, o no mereces que te mantenga. La puerta está muy ancha, te puedes largar. Entonces los impulsores olvidan, no tienen presente jamás que el verdadero amor es incondicional. El verdadero amor no se negocia, no se compra, no se vende, se regala. ¿Por qué Dios ama al género humano? ¿Por qué Dios dio la vida por nosotros? Porque sí, nada más porque sí, porque se le pegó su real y regalada gana. Por eso se llama gracia. El verdadero amor de Dios y el verdadero amor entre los hombres, y cuando digo hombres no tengo que decir mujeres, porque cuando digo hombres me refiero al género humano, a la persona humana, o es gratuito o no es amor. El amor verdadero no pide apúrate, no pide compláceme, no pide trata más, no pide ser fuerte. El amor verdadero, ¿qué pide? Nada. El amor verdadero solamente sabe dar. Aquello que es benevolente para obtener el bien de la persona amada. Pero el amor verdadero nunca anda pidiendo estas neurosis para no retirar el afecto. Bien, este fue el cuarto impulsor. Y el facilitador, y me corriges, mijito, si se me olvida o me equivoco, es así, es suficiente. Y no, es suficiente. Con eso es bastante. No necesitas hacer nada más. Es suficiente. ¿Sí? No seamos exigentes.
más allá de nuestras fuerzas. Ojo, en la más estricta ética global, universal, que es la ética cristiana, hay un lema que dice: nadie está obligado a hacer algo superior a sus fuerzas. Por eso cuando alguien hace algo superior a sus fuerzas, es cuando Dios nos da la gracia sobrenatural para enfrentar y hacer algo que no es propio de la naturaleza humana. Pero sin la gracia de Dios, nadie puede superar sus fuerzas y no está obligado a lo imposible. Lo que podemos hacer es pedir la gracia para hacer cosas que de otra manera serían imposibles de hacer. Pero lo mejor es esa palabreja mágica: es suficiente. Sobre todo cuando la aplicamos a la esposa, con su dolor de cabeza, con su ciática, con sus años a cuestas, con sus 10 embarazos, o con sus 4 abortos no buscados, o con su cáncer o sus enfermedades, que, ojo, en la mayoría de los casos, van a estar causadas por los impulsores al fracaso. Cuando yo recibo a una persona para consulta, lo primero que hago es un diagnóstico. Y uno de los tests más precisos, más valiosos para saber en qué grado de neurosis están las personas, qué tan vulnerables son a las enfermedades mentales mayores, como el suicidio, la depresión mayor, la esquizofrenia, la bipolaridad y otras, tengo que analizar el grado en el que viven los impulsores. Y generalmente en casa hay un verdugo. Y por desgracia el verdugo puede ser la esposa o el marido o ambos. Y ya no vamos a usar, perdón por haber usado la palabra tan fuerte, verdugo. Usemos las palabras del principio: liebre y galgo. Pero para todo fin práctico, el galgo es la víctima y el ejecutante, el verdugo, es la liebre. Y lo peor es que a veces eres liebre y a veces eres galgo. A veces alguien corre detrás de ti pidiendo tus caricias, tu ternura, tu sonrisa, tu tiempo, tu reconocimiento, y tú tómala, se lo niegas. ¿Por qué? Porque no es suficientemente complaciente, no es suficientemente rápido, no es suficientemente complaciente, suficientemente apurón. No, tiene que seguir los parámetros que tú pones. Pero ¿cuándo le vas a dar gusto a la señora que te pidió la alfombra, los muebles, los tapetes, las cortinas, el automóvil, y luego te va a pedir una casa? Como una paciente mía que llegó a su casa el domingo y dijo: ¡ay, qué linda está mi casa! Y 2 horas después le dijo a su marido: no, ¿sabes qué? Ya lo pensé muy bien. Esto es una posilga. Yo quiero una mansión. Quiero tener mucho dinero y quiero que me des mucho dinero y que me rodees de personas muy ricas, porque no quiero seguir viviendo en esta posilga. Bueno, al marido casi le da un infarto. Lo bueno es que ya estaba bastante entrenado por un servidor y pudo aguantar el marranazo y salir bien librado de esa tremenda escena en donde ella pasa de la ternura a la más brutal agresión. ¿Por qué? Pues porque trae metido el impulsor, o los 4 o los 5 impulsores. Bueno, este fue el cuarto y vamos a ver el quinto. El quinto impulsor es el más tramposo de todos, porque hay una frase evangélica que se ha malinterpretado. Es una frase que utilizó Cristo para dirigirse a sus apóstoles, cuando Él les dice: sed perfectos, como mi Padre Celestial es perfecto. ¿Pero a qué se refiere Cristo? Cristo se refiere a la perfección espiritual mediante el auxilio de su gracia. No se refiere a las cualidades humanas, porque las cualidades humanas siempre van a tener imperfecciones. De hecho, hay un libro agotado, no lo he podido encontrar, pero que a mí me dejó una gran lección, que se llama Grandes pecados de pequeños santos, en la primera parte, y en la segunda parte se llama Pequeños pecados de grandes santos. Pero la conclusión es que de todas maneras los más grandes santos suelen pecar. De hecho, en los albores del cristianismo,
es muy conocida la constante fricción que hubo entre dos santos, San Pedro y San Pablo. Uno porque era muy duro, muy, en las palabras que él usaba, parecía ofender mucho a la gente. No entraréis al reino de los cielos los adúlteros y los homosexuales y los ladrones y los falsarios y los corruptos. Vuestro padre es Satanás. Ese era el lenguaje de San Pablo. Y el lenguaje de Pedro era muy tierno, muy afectuoso, muy convincente, porque él sabía cómo había él traicionado a Cristo unos años antes. Y cuando ellos discutían entre sí, pues hay narraciones que demuestran que no siempre se trataron con la caridad perfecta que Cristo les exigió a ellos mismos. Entonces, cualquier persona se puede equivocar. De hecho, hay un video que les voy a mandar a todos los participantes. Me gustaría que me lo pidieran en... Pablo, te ruego por favor, que yo veo, ahorita estoy viendo, ¿cuántos? 56 participantes. Ojalá pudieras ayudarme a reunir los correos electrónicos de todos. Yo también tengo algunos, para hacerles llegar un video mío muy largo que se llama Las reglas del intelectual y del científico, que es un largo alegato, dura 1 hora aproximadamente, en contra de este brutal, terrible y cruel impulsor que se llama Sé Perfecto. ¿Por qué? Porque todos nos equivocamos. Un buen ejemplo lo tenemos en la típica ama de casa mexicana, salvadoreña, guatemalteca, francesa, sobre todo alemana, inglesa o japonesa, que espera ver su hogar como quirófano de hospital o como habitación de lujo de un hotel de 5 estrellas, todos los días a todas horas, sin importarle que los niños necesitan un hábitat, un espacio vital, para ellos, no para las visitas. En algunos hogares de las personas que me están escuchando, he tenido el placer y el honor de estar físicamente en sus hogares. Y yo reconozco la diferencia entre un hogar y una casa-habitación. En los hogares, ojo, en los hogares siempre hay una cierta cantidad de desorden, de mugre, de juguetes en el suelo, de prendas de vestir tiradas u olvidadas por ahí. En un hogar alguna llave gotea, algún piso no está trapeado y algún mueble tiene polvo. Ese es un hogar. Y las casas habitación se parecen a quirófanos y ya sé quién es la neurótica. La mamá perfeccionista que siempre anda con el plumero, la aspiradora, el desinfectante, el gel, arreglando todo y dejando todo brillante, 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 pero nunca esas caricias se las da ni a su marido ni a sus hijos. Sí se las da a sus huéspedes, pero pues ellos van de vez en cuando, ¿no? Había en mi rancho, en Tinguindil, Michoacán, donde vivía una nana mía que yo quise mucho, bueno, quiero mucho, y ella siempre les decía a mi mamá y a sus hermanas: niñas, cuando se casen, por favor, hagan que sus virtudes brillen más que los trastes de su cocina. Fíjense qué sabiduría, porque hay muchísimas personas cuyos trastes en la cocina brillan más que sus virtudes. Los pisos, las recámaras, los muebles brillan más que las personas de sus seres amados, que las virtudes que esa persona debe tener o conviene que tenga. Por esa razón, lo perfecto en el ser humano es enemigo de lo simplemente bueno. Nadie es perfecto, todos nos equivocamos, todos tenemos derecho al error, derecho a equivocarnos. ¿Por qué? Porque somos humanos, somos naturaleza caída. Nadie es perfecto, ni siquiera los grandes santos, ni San Agustín, ni Santo Tomás, ni San Pedro, ni San Pablo, ni la santa más pintada que quieran, estuvo libre de pecado. Claro, se muere arrepentido y se alcanza la gloria. Tal vez por los efectos de este impulsor, los niños japoneses son campeones mundiales de suicidio en cantidades tan altas como ningún otro niño del planeta lo hace. A tal grado que el gobierno japonés hace unos 10 años dio una nueva política pública
y eliminó de las políticas empresariales algo que se llamaba calidad cero errores. Ahora se calcula que en una producción, digamos, de 500,000 de automóviles, puede haber 5,000 con defectos. Y están tan conscientes que a los clientes les dicen, checa esto, checa esto, checa esto, checa lo demás allá, porque puede haber un defecto. De hecho, también la BMW alemana lo tiene, con un automóvil nuevo que va a cumplir apenas 2 años en mi cochera. Constantemente el jefe de taller me manda un correo y me dice, mándenos su automóvil a revisión. Es que no tiene nada, le dije yo las primeras veces. No, pero no estamos seguros de que no pueda tener nada. Usted mándelo y nosotros lo vamos a checar, porque es posible que tenga un defecto de fábrica. El cambio a esta política ha evitado que miles de empleados japoneses se sigan suicidando. Que niños japoneses que se suicidaban por sacar un 9, en medio de 10 o 12 dieces. En un salón de niños japoneses había, digamos, 50 chavitos, de los cuales 49 sacaban 100 de promedio. Y el que sacaba 9.99 se tiraba a las vías del metro, en Tokio. Hasta que los japoneses descubrieron, incluso con asesores occidentales, sobre todo argentinos y chilenos, descubrieron el terrible error básico de exigirle al otro la perfección. Por favor, así que yo les pido a mis 40 y tantos, 56 ya participantes de esta noche, es que si quieren tener una vida de calidad, si quieren amar de verdad y ser amados de verdad, olvídense del mito de la perfección humana. No existe. Todos nos equivocamos muchas veces al día y eso no tiene por qué costarnos la retirada del afecto de las personas que nos dicen amar. Es más, voy a citar el párrafo más hermoso de la epístola de San Pablo cuando habla del amor. Dice muchas cosas. El amor no es engreído, no es presumido, no es vanidoso, el amor no es iracundo, el amor es servicial y sin envidia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿en cuál frase me quiero detener? Ojo, anótenla por favor, en su mente y si pueden, físicamente también. El amor no lleva cuentas del mal. El amor no lleva cuentas del mal. Todo lo olvida, todo lo perdona, todo lo puede, porque el amor no termina jamás. Pero si tú eres de los que no toleras el error propio y ajeno, sobre todo el error ajeno, te voy a decir cuál es tu infierno. Es el infierno del odio y de la indiferencia, que sí existe en la tierra. Y es justamente porque no toleras los errores ajenos, sobre todo los de tu cónyuge o los de tus hijos. Muchas veces la mejor forma de lograr que el otro quiera dejar de equivocarse es aplicar la epístola de San Pablo. No lleves cuenta del error. No te fijes, a menos que sea imposible no fijarse. Pero ¿cuántas cosas hay en la vida diaria que podríamos pasar por alto sin retirar el afecto, sin condicionarlo, sin pedir nada a cambio? Déjalo pasar, no pasa nada. Así que, maridos y mujeres, que no necesiten pedir perdón. ¿Por qué? Porque tu cónyuge no lleva cuentas del mal. Y si tu marido lleva cuentas del mal que haces o de los errores que tú cometes según él, te puedo decir que con estos amigos, ¿para qué quieres enemigos? Por favor, piensen a fondo esto. La drogadicción, el alcoholismo, el incesto ocurren en Japón, en Alemania también, en Inglaterra también, a niveles de liderazgo mundial, como rebusques o salidas neuróticas nacidas de la represión insana de la falibilidad humana. Esto sí, en estos países el perfeccionismo de ellos es famoso y también la riqueza material que han sabido generar
produce envidia en muchas naciones, pero yo pregunto, ¿vale la pena el progreso material a cambio de tener los más altos índices de suicidio, drogadicción y depresión? Alemania, Japón e Inglaterra son los campeones mundiales. Aparte de sus enormes riquezas acumuladas, son campeones mundiales en depresión, en suicidio y en alcoholismo, sobre todo Japón. Entonces, no cambiemos el concepto de calidad de vida por el concepto de calidad de cosas. Podemos tener muchas riquezas, pero créanme, lo esencial no se compra con dinero. A propósito de esto, les voy a recomendar una película maravillosa que acabo de ver. Se puede ver en diversos canales como Netflix, como YouTube, etcétera, que se llama El vendedor de sueños. Es una película grabada originalmente en portugués. Se filmó en Río de Janeiro, en Sao Paulo, en Brasil. Y el argumento es el de la vida de un rico riquísimo que por enemistad de sus adversarios, por venganza de sus adversarios, lo pierde todo lo material, pero aprende a vivir con lo esencial, con lo más maravilloso, lo más extraordinario, que es el amor, la admiración, el CTR a su familia, de su familia y a quienes lo conocen. Claro, no se trata de exagerar y de perder los bienes válidos que podemos conseguir con nuestro esfuerzo, pero sin impulsores, sin impulsores. ¿Cuál sería el facilitador opuesto al ser perfecto? ¿Tú cómo lo dirías, tocayo? ¿El facilitador opuesto al ser perfecto? Bueno, eres perfectible. Eres perfectible, mas nunca perfecto. De hecho, una de las filosofías del japonés es... Ahora. Es mejora continua, ¿no? Ahora. No es la perfección nunca, pero sí es la mejora continua. Ajá. De hecho, una pregunta que nos podemos formular es, hoy estoy ofreciendo la mejor versión de mí y sabiendo que la equivocación de hoy, pues la puedo eliminar mañana. Ajá. Muy bien. Bueno, pues ese fue el tema de hoy y ahora todavía nos quedan unos buenos minutos, un poquito más de minutos que la otra vez, para que el que quiera preguntar algo, por favor, Pablo, dales el micrófono a las personas que quieran ir preguntando algo con muchísimo gusto. Que lo hiciéramos por la cantidad de gente que somos, ¿qué te parece si tomamos unas 5 preguntas y que las manden por texto para no abrir micrófonos y que se empiecen a meter voces y las mandamos por texto y yo te las leo y tú las contestas? Muy bien, perfecto. Entonces hacemos una pausa para que escriban sus preguntas. Sí, tú me las mandas, Pablo, me vas previniendo de que ya me las mandaste y yo las voy contestando. Sí. Pero podemos usar unos 20 minutos, 15, 20 minutos para contestar preguntas. Adelante.